Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 17, versículos 22 hasta el 27. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos por este día que nos regalas, por tus cuidados y bendiciones. Y te pedimos en este momento que nos acompañes con la presencia de tu Espíritu, que podamos, al estudiar tu palabra, tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la sección final del capítulo 17 de Mateo, nos encontramos con dos momentos especiales. El primero, el anuncio de su muerte, y el segundo, el pago del impuesto del templo. Veamos el primer acontecimiento, que está en los versículos 22 y 23. Dice la Escritura: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Este es un viaje secreto que hace Jesús por Galilea, que probablemente terminó en Capernaum. Así lo da a entender Marcos capítulo 9, versículos 30 y 31. Saliendo de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos. Se cree que este acontecimiento ocurre unos 7 u 8 meses antes de la crucifixión. Jesús deseaba enseñar a sus discípulos. Si hubiese quedado mucho tiempo en una localidad, pronto se hubiera esparcido la noticia, se hubiera reunido multitudes de personas y su venida hubiera interrumpido la importante enseñanza que procuraba impartir a sus discípulos. Por ende, Jesús parece haber ido de un lugar a otro en Galilea, quizás evitando las ciudades y aldeas que unos pocos meses antes de esto habían presenciado sus obras maravillosas. El pasar por alto ciudades y pueblos sería una forma eficaz para impedir que la gente supiera el paradero de Cristo. Aún los discípulos no aprovechaban plenamente las palabras de la enseñanza que él presentaba, y si el círculo íntimo de creyentes carecía de percepción espiritual, el común de la gente no aprovecharía de lo que Cristo tenía que decir en ese momento. Y el tema que deseaba resaltar en ese momento es el anuncio de su muerte. Quería que ellos entendieran que su obra era la de morir por el ser humano. Solo que al llegar a Jerusalén sería muerto, pero les anuncia que al tercer día resucitaría. Aunque ellos no entendían realmente lo que iba a pasar, aunque los discípulos ahora comprendieron que el Maestro les estaba hablando de su propia muerte, esperaban y creían que pasaría algo que hiciera que este padecimiento fuera innecesario. Elena de White explica: durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debían subir a Jerusalén para morir y resucitar, y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras. Aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba delante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad,
cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. Libro El deseo de todas las gentes, página 399. La razón por la cual no entendían era porque no creían que el Mesías sufriera y muriera. Una idea tal era contraria a sus opiniones preconcebidas. Ellos esperaban que Cristo reinara como un príncipe temporal y no estaban dispuestos a renunciar a sus brillantes expectativas del honor que creían ellos compartirían al lado de Jesús. Por eso no se atrevían a preguntarle nada, porque no deseaban que el Maestro les hablara de ese tema. La parte final del capítulo 17 de Mateo narra sobre un milagro extraño en el cual el Señor proveería el recurso necesario para pagar un impuesto que no debía pagar. Versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y les preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallará una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Aquí hay una situación bastante compleja y Jesús debía dar una respuesta clara. El templo tenía grandes gastos de mantenimiento, así que se creó el impuesto del templo, que era pagado por todo judío y no era obligatorio como lo era el pago del diezmo, pero se consideraba que entregarlo era un deber religioso. Este no era un impuesto civil, sino religioso. Tenía que ver con el templo. Lo que nos dicen los comentadores es que este no era la época de pagar este tributo que se hacía una vez al año. Al parecer, lo que estaban tratando era de desprestigiar a Jesús con respecto a que él no respetaba el templo ni sus oficios. Elena de Guay explica: este tributo no era un impuesto civil, sino una contribución religiosa exigida anualmente a cada judío para el sostén del templo. El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grave. La actitud del Salvador hacia las leyes rabínicas y sus claras reprensiones a los defensores de la tradición ofrecían un pretexto para acusarle de estar tratando de destruir el servicio del templo. Ahora, sus enemigos vieron una oportunidad para desacreditarle. En el cobrador del tributo encontraron un aliado dispuesto. Libro El deseo de todas las gentes, página 399. Así que los encargados vinieron a Pedro con la intención de probar a Jesús y tener algo en qué acusarlo. Quizás vinieron a Pedro porque estaba alojado en su casa. La pregunta es, por lo demás, una trampa. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Por eso Pedro, en su celo por Jesús, responde precipitadamente: sí, él va a pagar. Elena de Guay comenta en el mismo libro, la página 400, lo siguiente: Pedro vio en la pregunta del cobrador una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Cristo hacia el templo. Celoso del honor de su maestro, contestó apresuradamente, sin consultarle, que Jesús pagaría el tributo. Pero también había otra intención de estos hombres, y es que los profetas, los levitas y los sacerdotes estaban exentos de pagar este tributo. Por eso, al cobrarle el impuesto, lo estaban desconociendo como maestro, como profeta y como sacerdote, y lo trataban como una persona común. Por un lado, si no pagaba, se lo consideraba una persona desleal al templo, y si pagaba, justificaría la actitud que asumían los que no le reconocían como profeta. Sobre este incidente en que Pedro se apresura a contestar, Elena de Guay afirma en el mismo libro, la misma página, lo siguiente: tan solo poco tiempo antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios,
pero ahora perdió la oportunidad de hacer resaltar el carácter de su maestro. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaban tratando de difundir los sacerdotes y gobernantes. Cuando Pedro regresa a casa, dice que Jesús le habló primero. Jesús le habló a Pedro acerca del episodio ocurrido antes de que Pedro pudiera mencionarlo, y lo confronta con la realidad de quiénes son los que pagan tributos al rey. Los tributos tenían como objetivo sostener al rey y su familia, por lo tanto los hijos están exentos de pagar y los extraños son los que pagan ese impuesto. Siguiendo con la explicación, Elena de White comenta: mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuesto para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto, pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo esta obligación. Si los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuánta más razón aquel a quien el templo era la casa de su Padre. Libro El deseo de todas las gentes, página 400. Si Jesús hubiese pagado ese tributo sin hacer la claridad correspondiente, se había interpretado que Jesús había reconocido su obligación de pagar y negaba de esta manera su divinidad y su título de maestro. Queda claro que es el Hijo del Rey del Universo y por lo tanto está exento de pagar tributos. Pero para no entrar en una controversia innecesaria, iba a ser algo que sería lección para Pedro y para todos los habitantes de Capernaum. Pedro debía pescar con anzuelo y en el momento correcto, el pez que Dios enviaba con dinero mordería el anzuelo y Pedro debía abrir la boca y sacaría lo que debía pagar por Jesús y por él. Dios es el dueño de todo. No necesita de nosotros para sostener a este mundo. Dios puede hacer cosas que parecen imposibles. Elena de White afirma, mismo libro, página 401, aunque había revestido su divinidad con la humanidad, en este milagro reveló su gloria. Cristo no realizó este milagro para beneficiarse a sí mismo, aunque la mitad del dinero era para pagar su impuesto. El milagro tenía el propósito de enseñarle a Pedro una lección y de acallar a los recaudadores de impuestos, quienes habían procurado colocar a Cristo en la categoría del común del pueblo y de esa manera impugnaban su derecho de enseñar a la gente. Pero por otra parte, nos da una lección de prudencia. Debemos evitar conflictos innecesarios. Con referencia al deber que tiene el cristiano de considerar bien lo que ha de hacer a fin de no ser motivo de tropiezo para otros, el tener razón no nos da derecho de actuar de tal manera que otro se vea afectado en su fe. Como dice 1 Corintios 8:9, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Nuestras acciones deben ser para ayudar a otros, no para atropellar a otros. Elena de White aconseja: aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes que ofenderlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo, y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el poder del orden establecido. Hasta donde fuese posible, debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese malinterpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Libro El deseo de todas las gentes, página 401. El cristiano debe evitar conflictos y pleitos innecesarios que lo único que hará es estorbar el avance de la obra de Dios. No debemos hacer concesiones con nuestra fe, pero en otros asuntos la prudencia es necesaria para no ser mal interpretados. Como Jesús, no vamos a entrar a chocar con la gente, sino a mostrar el verdadero espíritu de servir y salvar.
Apreciado amigo y hermano, este estudio de la Biblia nos recuerda que el Dios de lo imposible, nos pide que aprendamos a confiar en Él. Dios puede hacer grandes cosas si solo confiamos en Él. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de acercarnos fielmente al Señor. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.